Muy bien, en esta ocasión vamos a ver lo referente a tratamientos emocionales relacionados con la cosmovisión en medicina tradicional china, para lo cual voy a compartir de inicio una presentación que está relacionada sobre todo con tratamientos para la ansiedad y depresión, que son directamente también mucho de lo que se trata en emociones. Entonces tenemos que recordar que como lo vamos a ver desde la cosmovisión de medicina tradicional china, en medicina tradicional china se trabaja directamente, sobre todo haciendo de inicio un diagnóstico acertado. Y tenemos que observar minuciosamente a la persona, sobre todo su coloración, su postura y la forma directamente de cómo se dirige, incluso escuchar su lenguaje, el tono de voz, la hilación adecuada de la lengua, y sobre todo la palpación tanto de pulsos como la observación de la lengua. Eso va a ser muy importante en nuestro diagnóstico para poder tener un diagnóstico certero y adecuado. Entonces tenemos que recordar que en la antigua China prácticamente había ocasiones en que, sobre todo a las damas de alta nobleza, no se les podía tocar directamente e incluso en figurillas tenían que señalar dónde era la zona de su dolor o de su molestia porque iban muy cubiertas e incluso muy o exageradamente maquilladas. Entonces, bueno, la medicina tradicional china es un sistema milenario que de hecho se pierde su origen en los confines de la historia porque aun cuando se consideran más de 4.800 años, eh, porque se han encontrado libros completos de ese tiempo, se considera que puede tener muchísimo más, ya que hay vestigios tanto en omóplatos de animales grandes como las vacas, como en caparazones de tortugas, donde se han encontrado fragmentos de lichín e ideogramas o hexagramas relacionados también con los textos antiguos. De tal forma que, bueno, lo que tiene que quedarnos claro es que la medicina tradicional china es un sistema milenario de tratamiento y que a lo largo de los años y de las dinastías ha ido utilizando remedios naturales y estímulos, tanto relacionados con el masaje, la acupuntura, la moxibustión, sobre todo para recuperar la salud, el estado de salud y este estímulo que vamos a aplicar tiene su origen en China. Entonces tenemos que recordar que es una medicina a la que se le considera medicina tradicional, que como todas las medicinas tradicionales se basan en la observación minuciosa de la naturaleza y de los cambios y ciclos que hay en ella. Y fue desarrollada y sigue siendo desarrollada en diferentes épocas. Cada época tiene su diferente enfoque y sobre todo se ha trabajado para aportar más a esta medicina. Hay cosas que han seguido a lo largo de la historia y hay cosas que podríamos decir que se han perdido. Pero bueno, este enfoque tiene que ver sobre todo con, por un lado, alimentación y herbolaria china. Este tipo de herbolaria se basa mucho en sabores de los alimentos y en la naturaleza del alimento. Plantas frías, plantas calientes, amargas, dulces, picantes, saladas. Es decir, mucho tenemos que basarnos tanto en el alimento como en la planta medicinal, cuál es su sabor y cuál es su naturaleza. La acupuntura es la inserción de agujas en el cuerpo, sobre todo en puntos relacionados con paquetes vasculonerviosos. Pero bueno, se aplican agujas y a lo largo de los años se han aplicado agujas de diferentes grosores. Incluso hubo una época donde las agujas eran de piedra. Imagínense, incluso el pensar en una aguja de piedra, pues no es muy delgada, por más delgada que la quisiéramos hacer. Entonces tenemos que recordar que las agujas, como las conocemos ahora, son muy delgadas ahí en comparación con las que se utilizaron en alguna época. Se llegaron a utilizar huesos afilados, espinas de animales, de plantas, así como lo que les comentaba de piedra, agujas de piedra. Sin embargo, actualmente lo que se utiliza es la aguja metálica y son generalmente pues muy delgadas. También el calentamiento de plantas medicinales que van a ir directamente a estimular puntos específicos se le denomina moxibustión. Entonces, a la planta que convencionalmente se utiliza se le llama moxa, es la Artemisa vulgaris. Entonces, es el calentamiento de puntos de acupuntura, de zonas, de músculos, de zonas o puntos dolorosos a los que llamamos puntos H,
que vamos a calentar con plantas medicinales. Actualmente también está la considerada moxa baja en humo o moxa de carbón, que se utiliza sobre todo donde no hay buena ventilación o en lugares donde puede ser muy molesto el humo, que puede ser muy penetrante de la moxa tradicional, o alguien que no tolere de forma adecuada el humo de la moxa. E incluso se utilizan actualmente también lámparas que generan calor para evitar cualquier tipo de humo y algunos otros aditamentos que generan calor. El masaje tuina es un masaje tradicional que se basa sobre todo en estímulo local de puntos, pero también en los trayectos de los meridianos. Y se utilizan diferentes técnicas, tanto para relajar músculos, como para activar circulación sanguínea, para quitar estancamiento de canales, de colaterales y para reanimación. Entonces, son técnicas que se han ocupado de forma milenaria. El Tai Chi y el Qigong son técnicas también donde se manejan cadenas musculares amplias y que tienen también su importancia, sobre todo en que van a ayudar, gracias a los movimientos, a quitar mucho de ese estancamiento y de esa acumulación que podría estar ahí. Entonces, eso va a ser algo también muy, muy importante en el tratamiento. Y todo esto surge del modelo ideológico del taoísmo o daoísmo. De hecho, se considera que el Tao o Dao a veces se le define o se le trata de definir o traducir como el camino o vía para llegar a algo o como la forma de lograr algo. Sin embargo, también van a encontrar muchas veces que les pueden llegar a comentar, quien trata de definir el Tao, eso no es el Tao, porque el Tao es indefinible. Al Tao hay que vivirlo, hay que sentirlo y no se puede definir. Entonces, bueno, es una disciplina o un modelo ideológico que se basa en el Tao Te Ching. El Tao Te Ching se atribuye a Lao Tse y cuenta la leyenda que Lao Tse nació siendo anciano y que como su madre lo tuvo en el vientre materno durante muchos años, un día su madre siendo anciana no se había dado cuenta que estaba embarazada y empezó a sentir las contracciones del parto y ese día tuvo a Lao Tse, pero como había estado mucho tiempo en su vientre, nació siendo anciano y siendo sabio porque su madre era muy sabia y la había acompañado a lo largo de toda su vida. Bueno, no de toda su vida, pero desde el embarazo hasta ese momento, una gran parte de su vida la había acompañado y cuenta la leyenda que un día, caminando por el bosque, hubo un cobrador de impuestos que les dijo, no pueden pasar a Lao Tse y a un discípulo. Y el discípulo le dijo, es que no trae dinero, pero es un maestro muy sabio. Y que ese día el cobrador de impuestos se llevó a Lao Tse a su casa y aventó algunos papiros que tenía ahí y le dijo, si realmente eres un sabio, escribe algo de lo que sepas. Y se dice que ese día Lao Tse escribió el Tao Te Ching, que se basa en preceptos filosóficos y formas de vida en las cuales después el modelo ideológico del taoísmo basa toda esa línea que retoma directamente a la medicina tradicional china en el aspecto de la totalidad, de que para cada cosa o para cada alteración tenemos que traer el todo, que el todo de nuestro cuerpo es inseparable, con todo lo que hay alrededor también, y de ahí salen los opuestos complementarios, interdependientes, relacionados con la teoría del yin yang. Entonces, el Tao es un concepto que podría resultar complejo, sobre todo porque tiene que ver con toda una forma de vivir, con preceptos filosóficos, y se basa también, porque lo que les decía que de ahí surge el yin yang, en la dualidad, en que siempre existe una dualidad. Entonces, esta teoría de los opuestos, contrarios, extremos, complementarios, surge del Tao. Entonces, nada es absoluto, pero aun cuando las cosas sean muy diferentes, o las situaciones o los fenómenos de la naturaleza sean incluso contrarios, son imprescindibles entre sí. Eso es muy importante recordarlos y se sugiere la lectura del Tao Te Ching, meditando cada día uno de los preceptos y llevándolos a cada quien a su vida diaria. Entonces, el Tao nos recuerda que para entender una parte siempre hay que relacionarla con el todo. Si vemos las cosas por separado, va a ser muy fácil que veamos
incluso cosas que no son. A veces se pone la metáfora de si con los ojos cerrados se tocara, por ejemplo, un elefante y alguien tocara la pata, alguien más la trompa, alguien más la oreja, cada quien pensaría que es algo muy diferente, pero es ver la totalidad para poder integrar. Y el chi es una forma en la que se llama a cualquier tipo de energía. Energía nuclear, energía termodinámica, energía en general. Cualquier tipo de energía es llamado chi. Entonces, por eso decimos, es la energía en sí misma. Se transmuta de una manifestación a otra. Va cambiando, va moviéndose. Esta energía tiende al equilibrio, lo que va a generar todavía más movimiento. Si un ser vivo llega a perder el equilibrio, va a enfermar, se va a descomponer, muere y se convierte en otra energía. Por eso se dice que cuando muere una flor y se marchita, ya está naciendo otra flor, como haciendo alusión a que la muerte es un suceso de cambio de energía, pero que la energía siempre está ahí, no se pierde. Entonces, chi es cualquier tipo de energía. Nos vamos a enfocar sobre todo para el tratamiento en el chi del cielo, que es el Tian Chi, que es el que está compuesto por todas las fuerzas que envían los cuerpos celestes a la Tierra. El clima tiene relación con el chi celeste, pero todos los fenómenos de la naturaleza, el viento, el movimiento de las mareas, la lluvia, todos los fenómenos naturales son manifestaciones de la energía, del chi celeste. Eso tenemos que tenerlo muy bien en cuenta, sobre todo porque si nosotros vamos a trabajar directamente en cualquier tratamiento, tenemos que ver que lo que vamos a mover es la energía de la persona o lo que vamos a estimular es la energía de la persona. Y si no recibe adecuadamente el chi del cielo, nuestro estímulo puede ser muy pobre. ¿Y cómo es que lo va a recibir? A través de la respiración. En cada respiración se va a oxigenar y va a recibir el chi del cielo. De hecho, en la primera respiración activamos nuestros canales de acupuntura y nuestra circulación periférica y sistémica con el chi que hay en ese momento, que inhalamos justo al nacer. Y tenemos otro chi, al que denominamos chi terrestre. Este, sabemos que nuestro planeta Tierra es un planeta vivo y que igual que nosotros tenemos nuestros vasos sanguíneos, nuestro recorrido de canales, de colaterales, en todo nuestro cuerpo, nuestro planeta también, a través de él, fluye energía, genera movimiento. Todo el magma, todo el petróleo, todas las mareas, todo lo que tiene movimiento en la naturaleza tiene que ver con ese flujo constante de energía. Entonces, cuando está en equilibrio, las plantas van a crecer de forma armoniosa, natural, agradable, se desarrollan de forma óptima los animales de cualquier especie se sienten muy bien en una zona donde la energía de la tierra fluye de forma armónica. Sin embargo, si la energía está bloqueada o hay algún estancamiento en esa parte de la tierra, también los animales pueden empezar a sufrir alteraciones, las plantas no crecer adecuadamente o haber un exceso de sequedad o de falta de buen crecimiento de las plantas. Entonces, el Tianchi y el Dichi tienen una estrecha relación porque va a depender esta energía de la tierra de la influencia de la energía del cielo, de la energía celeste, del movimiento de los astros. Entonces, si hay un desequilibrio en esta energía, van a haber desastres naturales, como inundaciones, terremotos, maremotos o cualquier tipo de catástrofe natural. Sería como una respuesta a la alteración o el bloqueo que hay ahí. Como cuando alguien se enferma de algo gastrointestinal porque comió algo en descomposición y hay una sensación de reversión de energía de estómago, es decir, un vómito, náuseas, regurgitaciones, por tratar de sacar ese factor patógeno externo que penetró. Entonces, tenemos que recordar que la unión de la energía del cielo y la energía de la tierra va a dar la energía que fluye en todo nuestro cuerpo. Va a estar fluyendo a través de vasos sanguíneos, del sistema nervioso, de todos nuestros sistemas,
y va a nutrir los tejidos y órganos. Cualquier malestar o enfermedad van a ser síntomas del desequilibrio de nuestra energía humana. Y esta es la unión, o está bajo la influencia, del chi del cielo y del chi de la tierra. Entonces, esta energía es la que vamos a estimular con el masaje, con la moxibustión, con la aguja de acupuntura, con los aceites esenciales, con las plantas medicinales, con todo lo que ocupamos para nuestro tratamiento clínico. La energía humana. El chi tiene diferentes propiedades y se va a dividir en categorías para entender sus dinámicas. Por ejemplo, nosotros tenemos la división del yin y el yang, que tiene que ver con la naturaleza dual de la energía. Y tenemos también la división de los 5 elementos, que tenemos directamente a la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Entonces tenemos que la energía tiene varias propiedades, tanto la naturaleza dual como la naturaleza cíclica, que tiene que ver directamente con los 5 elementos. Entonces aquí vemos los ideogramas de yin y de yang. Y en la parte del ideograma de yin vemos directamente que parecería aquí como una B, una beta, una B. Y con mucha imaginación aquí vemos una montaña. Entonces podemos hacer la relación de que si a una colina, esta que parece una B labial, si la tapara una montaña, pues no llegaría el sol. Y si no llega a algún lugar el sol, se enfría. Y cuando hay frío, hay falta de movimiento. En lugares, piensan en climas donde hay mucho frío o países donde hay climas fríos. Es como tratarse de resguardar más hacia adentro. Incluso si nosotros hablamos de una personalidad fría, decimos, esa frialdad de su personalidad, hablamos de alguien que podría casi no ser expresivo, como que es más hacia adentro, todo su desarrollo. Sin embargo, vemos en el ideograma Yang la misma B, que parecía como una beta, que asemeja una colina, y en vez de la montaña vemos una figura que asemeja al sol y los rayos del sol que llegan hasta la colina. Entonces, Yang tiene relación con cualidades que tengan que ver con fuego, con calor, con movimiento. Piensen en lugares donde hace más calor. ¿Cómo es la personalidad de la gente cuando hace más calor? Tendencia a más calor. Incluso pensar, esa persona qué cálida es o qué personalidad tan cálida. Nos resulta como algo más arropador, más agradable, más de confianza. Entonces, algo yang tiene relación con calidez, calor, y algo yin con frío, letárgico, sin movimiento. Lo yang tiende a ir hacia afuera, a manifestarse, lo yin a casi no notarse, a ser como más frío. Eso tenemos que tenerlo claro cuando vayamos a hacer la división de las emociones, por emociones yin y emociones yang. Aquí puse en este cuadro directamente la relación que tenemos de algunas manifestaciones que tienen relación más con yin y otras más con yang. No es absoluto, recordemos que siempre está en movimiento, pero estas son cualidades generales que corresponderían a tendencia yin, vean luna, femenino, oscuro, frío, tranquilo, medianoche, invierno, letárgico, lleno, interior. Los órganos tendrán tendencia yin, mientras que yang, como calor, el sol, lo masculino, lo brillante, el calor, lo ruidoso, el mediodía, el verano, lo enérgico, hueco, exterior, y las vísceras que tienden a moverse y llevar hacia el exterior. Entonces, no es que sea absoluto, o no es que digan, femenino, es más frío y el masculino es más cálido, y que alguien dijera, pues yo conozco a un hombre que es muy frío o a una mujer que es muy cálida. Todos tenemos tendencia yin y yang y podemos, lo que decíamos, siempre está en movimiento, pero puede haber por las hormonas, aunque todos tenemos estrógenos y testosterona, habrá más tendencia de tener estrógenos en mujeres que lleven como más quietud, más relajación o más suavidad,
y más testosterona en hombres que lleven a estímulos más hacia el exterior. Pero ambos tenemos estrógeno y testosterona y también va a depender de nuestro estado de ánimo y de lo que estemos realizando. Es decir, no es que sea absoluto, es una tendencia y todo está en constante movimiento y no uno es mejor que el otro. Son interdependientes y se relacionan íntimamente. Eso tenemos que recordarlo muy bien. Y a lo que llamamos los 5 movimientos son los 5 elementos. Y consideramos que todo en el universo tiene relación con la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Y así como todo tiene relación con estos 5 elementos y está relacionado de forma constante, a cada elemento le corresponde algo en la naturaleza y siguen leyes o ciclos. Por ejemplo, las flechitas azules que vemos alrededor de cada uno de los círculos. Entonces, nos hacen alusión a recordar que, por ejemplo, el elemento agua va a ser necesario e imprescindible para que crezcan las plantas y de ellas va a surgir la madera, si crece un árbol. Entonces, por eso se dice que el agua es madre de la madera. La madera, una vez que se consume y que directamente puede encenderse, puede generar fuego. Por eso se dice que la madera es madre del fuego. El fuego deja cenizas y esas cenizas nutren a la tierra. Por eso se dice que el fuego es madre de la tierra. La tierra está mineralizada y en sus profundidades también se condensan los metales. Entonces, así como las minas que están en la profundidad de la tierra con sus sales minerales, al comprimirse en su interior, va a generar los metales. Y los metales son necesarios para que el agua mineralizada que consumimos sea agua que permita que haya conducción eléctrica adecuada en nuestro medio interno y que nosotros podamos tener una buena salud al tener adecuada conducción eléctrica de nuestro sistema nervioso, al igual que el resto de los animales. Entonces, para que el agua sea adecuada para ser consumida por los animales, en general todas las especies, incluso el ser humano, es importante que el agua sea agua mineralizada, que tenga sales minerales. Entonces, a ese ciclo en que cada uno es madre e hijo a la vez, se le llama ciclo madre-hijo o ciclo intergenerativo, ciclo generacional, ciclo Schenck. Ese ciclo es un ciclo muy importante, mientras que si vemos el ciclo del centro, aquí el del centro, vemos otras flechitas y vemos que aquí, si el fuego es hijo de la madera, su abuelita es el agua. Entonces a este otro ciclo se le llama ciclo abuelo-nieto o ciclo de dominancia o control. Ciclo qué o co. El agua apaga el fuego. El fuego funde al metal. El metal, si está forjado, corta a la madera. La madera, si plantamos mucho en una misma tierra, desmineraliza la tierra. Y la tierra contiene y absorbe al agua, la controla. Entonces, este ciclo del medio es el ciclo de control o dominancia. Ciclo que, también llamado ciclo co, el ciclo abuela-nieto. Estos dos ciclos son normales y son adecuados para que todo en la naturaleza fluya de forma óptima y adecuada también. Entonces, es muy importante que lo recordemos. Aquí vemos nuevamente el ciclo intergenerativo y el ciclo madre-hijo, bueno, también llamado madre-hijo, así como el ciclo de control y dominancia. Entonces, aquí les desgloso de forma general algunas de las cosas que tienen que ver con los 5 elementos. Entonces, tiene que ver directamente con muchas cosas que vamos a relacionar de acuerdo a esta cosmovisión y que tiene que ver con la observación minuciosa de la naturaleza. Entonces, estos 5 elementos van a ser muy importantes para la relación que hagamos en nuestros tratamientos. Entonces, los 5 elementos cumplen las 2 leyes que les dije que son normales, la de generación y la de dominancia, así como las otras 2 que están abajo, que es la de sobredominancia y contradominancia, pero estas 2 últimas son patológicas. Entonces, mientras que el ciclo de generación y el de dominancia son ciclos que tienen que estar para que todo esté en armonía, y aquí lo tienen desglosado, por ejemplo, el de generación, lo que ya les comenté, y aquí tenemos el generacional y el de dominancia, lo mismo.
Aquí lo que ya les comenté. Ahora, ese es el de dominancia, pero podemos tener el de sobredominancia. Si un elemento, en vez de dominar como normalmente debería dominar, sobredomina, es decir, le puede consumir la energía a otro. Voy por un momento a dejar de compartir pantalla para dar como un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si nosotros, por algún tipo de alteración, llegásemos a tener, sobre todo, a cada elemento le corresponde una emoción o una serie de emociones y sus matices. Por ejemplo, si nosotros tenemos una ira, una frustración, un coraje, un resentimiento, celos, deseos de venganza o algún tipo de sobreexcitación emocional que genere mucha adrenalina, va a corresponder esa serie de matices emocionales al elemento madera. Y como el elemento madera está relacionado con el hígado, el elemento madera puede sobredominar. Y a quien normalmente dominaría la madera sería la tierra, ¿se acuerdan? Si plantamos mucho en algunas zonas, se consumen las sales minerales de la tierra. La madera domina a la tierra. Pero si es demasiada la ira que está relacionada con ese elemento, va a sobredominar. Es decir, no va a controlarlo y dominarlo de forma normal, sino que sobredominará. Y esa sobredominancia no va a hacer que trabaje mejor el elemento que está afectado, en este caso el elemento tierra, sino que le va a consumir su energía y no va a permitir que trabaje óptimamente ese elemento que está relacionado con la digestión. Por ejemplo, alguien que tenga una ira muy grande puede tener hasta dolores de estómago o problemas digestivos, que se inflame, tenga molestias, porque ahí va directo a vaso y estómago. O incluso puede ver a la persona con la que tuvo algún desencuentro, un enojo, una riña, y tan solo ver a la persona o escuchar sobre ella, siente un golpe en el estómago. Por la carga de adrenalina que se dispara de las glándulas suprarrenales y que genera que se quite la irrigación sanguínea adecuada del sistema digestivo para preparar, para atacar o huir sus músculos periféricos. Entonces, ese es como un ejemplo relacionado directamente con sobredominancia. Entonces, tenemos que recordar muy bien que si en algún elemento de pronto se domina de más, va a generar una alteración. En este caso, bueno, una sobredominancia, que tiene relación directa con generar también alteraciones del órgano y víscera que están siendo dominados, están siendo sobredominados y va a haber una alteración, un mal funcionamiento. Muy bien, entonces voy a volver a compartir la pantalla. Aquí está. Y otro ciclo, aquí viene la explicación, este lo tienen en su material. Otro ciclo que es el más patológico de todos es el ciclo GU, el ciclo de contradominancia. En el mismo ejemplo, si hubiera alguien que tiene un exceso de matices emocionales relacionados con el elemento madera, ira, cólera, frustración, deseos de venganza, resentimiento, mucha sensación incluso de celos, no solo va a sobredominar el elemento tierra, sino que como está tan fuerte y el elemento tierra ya no puede nutrir a su hijo, es decir, el elemento metal, que es el que de forma natural dominaría la madera, ¿se acuerdan? El metal, si está forjado, corta la madera. No va a tener energía para dominar a la madera y va a estar tan débil que va a ser contradominado. La madera domina el metal. Entonces, en este caso, la madera dominando al metal, vemos que en el caso del elemento madera tenemos ahí hígado, vesícula biliar y en el elemento metal pulmón e intestino grueso. Entonces, alguien, por ejemplo, imagínense una situación en la que alguien es traicionado y siente mucho coraje y a la vez celos y envidia, es decir, una sensación de matices emocionales muy fuertes que generan fuego, adrenalina, sobredomina, empieza a tener problemas digestivos terribles, pero a la vez
cae más rápido en deficiencia su elemento metal porque tiene mucha tristeza. Entonces es muy fácil ser contradominado y puede empezar a tener problemas de piel, problemas respiratorios, problemas de estreñimiento crónico, que se exacerbe y se acentúe. Entonces va a generar que se vaya afectando toda la dinámica de la energía en el cuerpo, porque ya va a ser una afectación de varios órganos y vísceras que van a seguir acarreando como efecto dominó a todos los demás. Entonces, cada elemento está relacionado con una estación, con un clima, con un color, con un sabor. Entonces, por ejemplo, si nos referimos a estaciones, en el caso del elemento fuego, le corresponde el verano. A la tierra le corresponde la segunda mitad del verano. Es decir, el verano lo dividiremos en la primera parte, que es más cálida, como propiamente el verano caluroso, donde hay calor, y la segunda mitad del verano, en el que ya hay más lluvias y también sigue habiendo calor, entonces hay más humedad relativa en el ambiente, a la que llamamos canícula, monzón o verano tardío, le corresponde al elemento tierra. Al elemento metal le corresponde el otoño, al elemento agua el invierno y al elemento madera la primavera. Y los climas que hay en ellos son los que vamos a considerar como factores patógenos externos que más pueden afectar. Por ejemplo, al elemento fuego lo afecta más el calor, sobre todo el calor de verano, pero en general el calor. Al elemento tierra, la humedad patógena, que haya más humedad, que haya tendencia a que incluso esa humedad genere descomposición de los alimentos. Al elemento metal lo afecta más la sequedad, que está más exacerbada en otoño. Todo se ve más seco, las hojas se secan, la piel se seca, las mucosas. Al elemento agua le afecta más el frío del invierno, pero el frío en cualquier situación. Al elemento madera le afecta también directamente el viento, el viento. Piensen incluso en un bosque. Al elemento madera que le corresponde la madera, imagínense un bosque muy lleno de árboles, se va a ver muy, muy, muy verde, que de hecho es el color que le corresponde al elemento madera, el verde. Si hubiera viento y hay muchos árboles, los árboles de forma natural no permiten que haya huracanes porque incluso puede haber un pequeño remolino y lo destruyen. El remolino choca con los árboles y no puede seguir, desintegra. De forma natural, lo que impide que haya vientos muy fuertes son los árboles. Entonces, al elemento madera lo lesiona el elemento, bueno, el factor patógeno viento, porque si está débil, puede haber un muy fuerte aire y puede sacar, si hay poquitos árboles en una ciudad o en un lugar donde no haya tantos árboles, el viento saca los árboles de raíz, puede lesionarlos, pero si son muchos y están muy fuertes, el viento no le hace nada a los árboles detienen el viento. Entonces, el factor patógeno que lesiona el elemento madera es el viento y es el que lo puede lesionar de forma grave. El clima, entonces ya sabemos que ahí es el viento, la primavera, es el color verde. En el caso del elemento fuego es el color rojo, en el caso del elemento tierra es el color amarillo, del metal el blanco y del agua el negro. Y los sabores, en el caso del elemento madera, imagínense un limón ácido agrio, así como un sabor ácido y agrio, ese es el que corresponde a depurar el elemento madera. Al elemento fuego el amargo, al elemento tierra el dulce, al elemento metal directamente el picante y al elemento agua el salado. Entonces tenemos que recordar que cada factor patógeno puede tener relación incluso con el antojo de un sabor, porque ese sabor va a ayudar a que se depure más rápido, a que trabaje mejor ese órgano o esa víscera afectada. Pero tiene que ser el sabor por naturaleza, no que a alguien se le antoje el dulce y se vaya y se compre un pastelillo, o se tome un refresco, se coma un caramelo. Eso no va a tonificar a su vaso y a su estómago, que le correspondería el sabor dulce al elemento tierra, sino que lo va a forzar y a lesionar. Entonces, comernos de forma externa un, digamos, un caramelo que se nos antoje, no va a ser benéfico para nuestro cuerpo físico porque ya es un alimento procesado. No solo, ya sabemos que el azúcar es incluso un lesionante de vasos sanguíneos, ladrón de calcio, es decir,
altera muchas funciones fisiológicas, pero no va a tonificar al órgano, no va a permitir que esté mejor, ni a la víscera. Va a estimular y si es demasiado va a ser un golpe tan fuerte, en este caso al páncreas, que a veces decimos vasopáncreas, estómago, va a ser un estímulo tan fuerte al páncreas que va a ser como un golpe de activación de exceso de insulina y va a generarnos picos de insulina y de ese pico de glucosa del alimento ya eh, tan procesado y tan rápido que pasa a torrente sanguíneo, va a generar que haya picos de glucosa, picos de insulina, forzar al páncreas, forzar a todo el sistema y generar alteraciones metabólicas que pueden llegar a ser muy graves y aumentar el riesgo de trombosis, enfermedad vasculocerebral, alteraciones cardiovasculares, es decir, muchos problemas si el alimento no se come por naturaleza. Es decir, si se nos antoja algo dulce, comer algo dulce por naturaleza, algo que sea naturalmente dulce, como una fruta. Si se nos antoja algo salado, no le añadimos sal, sino comernos algo que tenga una buena cantidad de sodio de forma natural, no añadida, como las algas, los alimentos marinos, las acelgas, las espinacas, el apio, que tienen una buena cantidad de sodio ya por naturaleza. Entonces, el sabor, para que sea terapéutico, tiene que ser consumido por naturaleza. Muy bien. Eso es muy, muy importante que lo recordemos. Tiene que ser algo que sea por naturaleza. Entonces, bueno, ya sabemos las 5 estaciones, los climas, los colores y directamente también los sabores. Muy bien. A ver, déjenme compartir para recordar, ver si están. Entonces, el sabor tiene que ser por naturaleza. Nada de que esté añadido y que sea refinado, porque eso va a pasar tan rápido a torrente sanguíneo que va a forzar el sistema y a generar más mal que bien. Entonces, si se nos antoja un sabor, recordar que ese sabor es por naturaleza. Muy bien. Entonces, eso va a ser fundamental en el tratamiento. Entonces, los 5 elementos son manifestaciones de la energía, tienen aspectos yin-yang, se generan y controlan mutuamente, gobiernan todos un órgano y una víscera, nutren un tejido en el cuerpo y se relacionan íntimamente con las emociones, que es lo que nos interesa aquí, porque vamos a hacer el tratamiento de emociones. Entonces tenemos que recordar que a cada uno de ellos le corresponde algo. Ya sabemos que son el elemento madera, fuego, tierra, metal y agua. Entonces, a cada uno de ellos le corresponde un órgano y una víscera, que de hecho a veces decimos, es una cupla inseparable. Ese órgano y esa víscera no se pueden separar, están ahí unidos directamente. Y por ejemplo, al elemento fuego, al cual le hacemos la alusión a que es el emperador, le corresponde el corazón que late de forma constante y directamente ese fuego lo emana hacia todo su imperio. Entonces, en el elemento fuego está el corazón y su víscera es el intestino delgado. En el elemento tierra está el vaso y su víscera es el estómago. En el elemento metal está el pulmón y su víscera es el intestino grueso. En el elemento agua está el riñón y su víscera es la vejiga. En el elemento madera está el hígado y su víscera es la vesícula biliar. Entonces tenemos que recordar que a cada uno de los elementos le corresponde un órgano y una víscera. Pero en el elemento fuego, como está el emperador, necesita quien lo cuide y quien lo proteja, así como lo aconseje. Entonces, en el elemento fuego tenemos a otro al que consideraremos también órgano. Entonces tenemos el corazón y tenemos la membrana que cubre al corazón, que es el pericardio. El pericardio lo podemos encontrar con diferentes nombres. A veces lo encontramos como corazón sexualidad, armonizador del corazón y de la sexualidad, Yin Bao. También lo encontramos como ministro del corazón, como maestro de corazón. Es decir, todos esos los vamos a considerar sinónimos de pericardio. Y su víscera, porque todos los órganos tienen que tener una víscera, es el San Yao. Y San quiere decir 3 y Yao calentadores. Así que 3 zonas que siempre tienen que estar calientes, que es calentador superior, es el tórax, calentador medio es el abdomen y calentador inferior es la pelvis. Tórax, abdomen y pelvis tienen que estar
calientes, bien irrigadas. Sabemos que la sangre es termorreguladora, entonces tienen que estar bien irrigados para que esté trabajando de forma armoniosa el San Yao y con ello en realidad todo el sistema. Entonces ahí tenemos que tenemos un órgano, una víscera en cada elemento y en el elemento fuego, un órgano más y una víscera más. Pero bueno, eso tiene que quedarnos claro porque a cada elemento se le atribuye una emoción. Una emoción en armonía y matices emocionales en exceso y en deficiencia. Por ejemplo, la emoción en armonía del elemento madera es la positividad. En exceso, ira, frustración, coraje, resentimiento, deseos de venganza, celos, envidia, y esa sensación de coraje, todo eso va en el elemento madera en exceso. Mientras que en el mismo elemento madera, pero en deficiencia, tenemos introversión, aislamiento y el no, no querer interactuar con las personas, el preferir estar sin ser, sin ser, digamos, casi como tomado en cuenta, preferir no interactuar. Ahora, en el elemento fuego, la armonía da alegría, alegría que se expresa fácilmente y que se demuestra fácilmente. Mientras que en exceso da ansiedad, desesperación, taquicardia, malos presentimientos, sensación de que algo malo va a pasar. Y en deficiencia da fastidio, falta de pasión por vivir, estar todo el tiempo como de malas, de fastidiado. En el elemento tierra, en armonía, da a alguien precavido, mientras que en exceso da a alguien que se obsesiona, que es demasiado, incluso como un trastorno obsesivo compulsivo, que hasta se puede enfermar si todo no está exactamente como quiere verlo, con el orden que está en su mente, en su cabeza, en sus pensamientos. Y en deficiencia, da a alguien a quien todo le da igual, alguien apático. Mientras que en el elemento metal, cuando está en armonía, da tendencia a ser empático. Empático con todos los seres, con las demás personas, con los animales. Es una empatía constante. En exceso va a dar a alguien ególatra, egoísta, megalómano, que siempre quiere hacerse notar, que siempre quiere decir, y yo esto, y yo, de que alguien tiene algo y sale con algo mejor, o quiere llamar la atención para que vean que puede hacer las cosas mejor o verse mejor. Entonces, eh, el exceso del elemento metal es como un ensimismamiento y ser notado por encima de los demás. Mientras que la deficiencia da tendencia a alguien triste, a alguien melancólico, alguien que prefiere como hasta no moverse tanto, estar acostado, hasta le puede costar hablar, pero por falta de energía y fuerza. En el elemento agua, una armonía es alguien valiente y claro. En exceso da a alguien envalentonado, alguien que quiere que se note que las puede. Te voltean a verlo y ¿qué me ves? Y que se lanza y agrede y es como, digamos, como alguien bravucón y que no mide las consecuencias de sus actos e incluso puede ponerse en riesgo a sí mismo y a otros. Es alguien que no piensa y ya está atacando. Eh, como un perro que antes de siente una agresión y antes de que lo agredan, ataca y muerde sin pensar. Y en deficiencia da a alguien temeroso, miedoso, con autodevaluación, que siente que no es merecedor de algo. Entonces, alguien que se siente no merecedor, digamos como que se siente muy poca cosa. Entonces, veamos, hay matices. Lo ideal sería estar en armonía, que de hecho es la dinámica de la energía en el cuerpo, si está fluyendo de forma armoniosa y óptima, va a dar positividad, alegría, precaución, empatía hacia todos los demás y valentía, sin agredir a otros.
Entonces, lo que buscamos es que se armonice la dinámica de la energía en el cuerpo y que se manifiesten las emociones en armonía y todas las otras que son matices en exceso y en deficiencia son alteraciones. Entonces, buscamos una armonía. Armonía en el cuerpo físico y en todo, para que fluyan bien los ciclos normales y no sean afectados hacia ciclos patológicos. Entonces tenemos que recordar muy bien eso. Aquí les puse una imagen donde vemos un resumen de algunas de las cosas que vamos a ver. Entonces tenemos que recordar que en fisiopatología de los órganos podemos ver afecciones de órganos, de órganos con vísceras, de órganos extraordinarios o incluso de varios de ellos. En esta cosmovisión consideraremos órganos extraordinarios a tres. Al cerebro, que se considera un receptor de información, que se sintoniza con el corazón y lo nutre el riñón. Al útero, que es un órgano extraordinario en el que todos vivimos, todos estuvimos en el útero de nuestra madre, y si está afectado, pues puede haber dolor o molestia. Entonces, el producto que esté, o digamos, la persona que vivió en un útero alterado, puede ya tener cierta alteración, porque la dinámica de la energía de su madre estaba alterado. La madre da lo que tiene, el hijo recibe. Y la vesícula biliar, que aunque sabemos que es la víscera del hígado, tiene una función primordial, en que se considera el juez del cuerpo. Vamos a verlo en un momento. Vamos a ver, de hecho vamos a empezarlo a ver, para que quede más claro. Entonces vamos a ver primero la parte de hígado. Entonces, cada uno de los órganos tiene una función que vamos a considerar como la función más importante del órgano. En el caso del hígado, se le denomina la función suche depuradora del hígado, que consiste en depurar sangre, chue, chi, que es energía, yin, yang, que son líquidos corporales, y con ello todas las emociones. Por eso es que regula la actividad anímica. Entonces, ¿qué cosas pueden afectar la función suche depuradora del hígado? Sobre todo la sobreexcitación emocional. Una emoción altamente dramática o una serie de emociones muy dramáticas, o, aunque no sean tan dramáticas, pero emociones que alteren muy continuamente, muchos corajes, pero diario o a cada rato, van a afectar la dinámica de depuración. Y como tiene que depurarlo todo, pues va a haber manifestaciones sistémicas o en general de alteración de la calidad de vida de la persona. Entonces, tenemos que recordar muy bien que sensación clara de alteración de esta energía, nudo en la garganta u opresión en el pecho. Alteración de la función suche depuradora de hígado. Entonces, hay que romper el estancamiento si fuera así. Y en cada uno de los órganos, de acuerdo a esta cosmovisión, vive un espíritu. El espíritu Hud es el que vive en el hígado. Y este espíritu es un espíritu muy importante porque a este espíritu se le llama el alma viajera o etérea, que tiene que ver con poder ver, es como si viviera en otra dimensión, poder ver todos los futuros potenciales que podemos tener. Es decir, nosotros estando aquí en este momento, aquí y ahora, podemos no saber cuál es el futuro que nos depara, pero nuestro Hun, que sobrevive incluso después de la muerte y que puede ir a todos los futuros potenciales que nos imaginamos, sí puede ir a muchos futuros. ¿Y cómo vamos a abrir puertas de los futuros potenciales? Preguntándonos qué pasaría si o qué sería posible. Por ejemplo, una vez que nosotros pensamos en la posibilidad de algo, abrimos la puerta de futuros potenciales para ello. ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes, por ejemplo, piensan en un viaje y de pronto con haberlo pensado empiezan a ver cosas relacionadas con ir a ese lugar? Entonces empieza a haber posibilidades de hacer lo que se pensó. Entonces, ¿cómo sería si decidiera y piensan algo y empiezan a abrirse puertas? Porque el Hun, cada pensamiento que tenemos puede viajar a todos los futuros potenciales, que son miles, futuros potenciales posibles que podríamos tener.
Entonces, vivir en la pregunta de algo adecuado. No en preguntas de algo inadecuado, porque también puede viajar a cosas terribles. Incluso se dice que tenemos que tener tanto cuidado de nuestros pensamientos como si en cualquier momento un tigre nos fuera a atacar, porque sin querer nuestros pensamientos pueden ser tan perturbadores que pueden irse contra nosotros mismos, porque podemos estar abriendo puertas para el Jun, que es el alma viajera o etérea. Entonces, cuando pensamos en algo, por ejemplo, imagínense que una madre con la mejor intención vio las noticias, vio que hay asaltos y le dice a su hijo que la va a visitar, ten cuidado porque están asaltando. Tal vez el hijo ni lo había pensado. Y al pensarlo, o al pensarlo tan solo la madre, que es una posibilidad para su hijo, abre los futuros potenciales posibles de que ocurra. Entonces, ay, pero mira, lo pueden asaltar, lo pueden secuestrar, ay, que le vaya bien, aunque creo que le va a ir mal, pero ojalá le vaya bien. Pero tan solo pensar en la posibilidad de que algo ocurra, abre futuros potenciales posibles. Entonces, de acuerdo a medicina tradicional china, este espíritu al que se le llama Hun, que es el alma viajera, de hecho hay un punto que se llama Hunmen, que es la puerta del alma viajera, es muy importante que esté en armonía, que los pensamientos sean adecuados, que el enfoque sea adecuado, porque si no se pueden abrir futuros potenciales peligrosos para uno mismo o para alguien más sin querer y que incluso sean catastróficos para la humanidad. Entonces, se tiene especial cuidado con evitar comer muy tarde en la noche porque puede dar tendencia a las pesadillas y la hora del hígado y de la vesícula biliar, digamos que ya es muy noche, de la vesícula biliar de 11 a 1, del hígado de 1 a 3 de la mañana, son horas donde ya tenemos que estar descansando profundamente. Y que por cientos de miles de años en la historia de la humanidad hemos estado descansando profundamente. Y actualmente con la luz eléctrica, con cientos de canales, con internet, con teléfonos celulares, hemos alterado la dinámica de la energía en el cuerpo por la falta de descanso adecuado y perturbación de estos digamos, como estos espíritus que pueden incluso generar cosas perturbadoras. Entonces es como cuidar mucho los pensamientos porque pueden afectar a uno mismo o a cualquier otro. Entonces me enfoco sobre todo en los espíritus en esta sesión porque nos basamos en tratamiento de emociones, pero vean todo lo demás que maneja el hígado. Lo afecta el calor, cuando ya está alterado por ira, frustración, coraje, resentimiento y todas esas emociones que llevan una carga de adrenalina y literalmente podrían hacer que hirviera la sangre. Sabemos que el factor patógeno que lo lesiona de inicio es el viento. Pero aquí puse con letras mayúsculas calor, porque cuando ya está afectado, el calor a veces se torna insoportable o molesto o puede afectar muchísimo. Por eso se evita incluso el consumo de picante, de alimentos calientes, especias, cuando alguien está con enojo, con ira, con frustración, para evitar exacerbar esas sensaciones y los riesgos que tienen que ver con esas emociones. Pero bueno, voy a pasar al siguiente, pero recuerden que son muchas las cosas que maneja también el hígado, pero vamos a centrarnos en la principal función y en el espíritu que alberga en cada uno de los órganos. Muy bien. Entonces vamos al corazón. Al corazón lo afecta directamente, sobre todo, bueno, ya sabemos que el exceso de calor, pero lo que tiene que ver con su principal función más bien es que gobierna la sangre. Para gobernar la sangre necesita vasos sanguíneos fuertes y permeables, sangre en calidad y cantidad suficiente y fuerza en el corazón como bomba cardíaca, que esté trabajando muy bien para que sus funciones se cumplan de forma óptima. Y esto va a depender de que haya buena nutrición y buena fuerza. Es decir, tanto del estilo de vida, alimentación y descanso adecuado, como de que el vaso esté trabajando bien, porque es quien energéticamente controla los músculos. Pero bueno, tenemos que recordar que en el caso del corazón, que tiene que ver con la alegría por vivir, el espíritu que vive en él es el Chen. El Chen. De hecho, el Chen es el que da la manifestación de alegría por vivir, de pasión por hacer las cosas, de mostrar el amor, de vivir enamorado de la vida. Entonces, el Chen tiene que ver con el lenguaje, con la memoria de las actividades de la vida cotidiana. En el caso del lenguaje, tanto con la hilación adecuada de la lengua, con la coherencia, como con la capacidad de poder expresar algo y comunicarlo. No solo oralmente, sí tiene que ver mucho con el lenguaje oral,
pero también comunicación a todos los niveles. Por ejemplo, artistas gráficos que puedan comunicar con sus manifestaciones artísticas lo que realmente quieren comunicar y que exprese algo, literatura, pintura, escultura, danza, todo lo que tenga que ver con arte y comunicación, la capacidad de poder comunicar, tiene que ver con el espíritu del corazón. Comunicar la belleza estética, la pasión, sentir esas sensaciones que pueden ser muy intensas y poderlas expresar y comunicar a otro. Eso va a ser muy importante. Entonces, controla el Chen, eso es algo fundamental en este tratamiento, tenerlo en cuenta, porque ya que estimulemos directamente romper el estancamiento, activación de vaso, vamos a trabajar activando la alegría por vivir. Y eso tiene que ver con el corazón y todo lo que tiene que ver con la memoria de las actividades de la vida cotidiana. Muy bien, voy a pasar al siguiente. Entonces tenemos aquí al vaso. La principal función del vaso es la transformación y transportación de alimentos líquidos y sólidos que tiene que ver con el proceso digestivo. Todo el proceso de digestión, que el vaso esté trabajando de forma óptima y que esté trabajando bien. Entonces, al vaso lo pueden afectar varias cosas. Sobre todo lo afecta la desarmonía en el trabajo y el descanso, es decir, no descansar suficiente, trabajar en exceso, o también estar alguien que esté todo el día echado sin moverse, no tiene fuerza muscular porque van a ir perdiendo todos sus músculos. Entonces, cualquier desarmonía entre el trabajo y el descanso lo van a afectar claramente. El desvelarse mucho, digamos, eso es un mal que está viendo exagerado por lo que les comentaba, las pantallas azules, las computadoras, los teléfonos. Ya después de que se pone el sol, seguirlos viendo, hacen que no haya activación de las hormonas de la relajación y entonces va a haber un mal descanso. O aunque se duerman y alguien sí duerma 8 horas, no va a sentir que descansa lo suficiente de forma óptima por la disminución en la producción de las hormonas de la relajación. Entonces, es muy importante el buen descanso y también el buen trabajo, el movimiento. El movimiento es fundamental. Nosotros, al igual que el resto de los mamíferos, estamos diseñados para movernos, estar en movimiento, 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 que va a activar nuestros músculos, tonificarlos, mejorar circulación sanguínea, quitar espasmos musculares. Es decir, de forma natural es movernos, quitar tensión en las cadenas musculares y movimientos amplios de cadenas musculares largas. Entonces tenemos que tener en cuenta eso cuando hacemos el tratamiento. El movimiento es fundamental, el descanso adecuado es fundamental, el equilibrio entre el trabajo y el descanso, la alimentación, el consumo de refinados, sobre todo fritos, harinas, azúcares, eso va a generar una gran deficiencia en vaso, va a alterarlo muchísimo y va a generar un cansancio crónico. Entonces, esos alimentos se tienen que evitar lo más posible, es decir, que no formen parte de la alimentación porque son los que van a ser más nocivos. Los alimentos que pueden incluso generar alteraciones sistémicas y metabólicas. Entonces, todo lo refinado, los edulcorantes, los saborizantes, todo eso genera alteraciones en la transformación y transportación de alimentos líquidos y sólidos y deficiencia de energía de vaso y alteración. También el consumo de alimentos fríos, ya sea por naturaleza o por temperatura. Comer mucho hielo, muchas nieves, refrescos fríos, sobre todo refrescos que aparte es refinado y frío, agua fría, va a generar mucha alteración. Entonces, una vasoconstricción del sistema digestivo que va a enlentecer todo y va a generar alteraciones metabólicas y deficiencia de energía de vaso. Entonces, también lo frío se evita. Se prefieren infusiones, decocciones, estímulos calientes, evitar los líquidos en la alimentación para ensalivar bien directamente con la saliva. Entonces, es tomar los líquidos aparte del alimento y que sean cálidos, algo caliente. No excesivo tampoco, pero sí algo que sea una temperatura similar a la del cuerpo físico. Y
También algo que puede generar mucha deficiencia es no tener horarios establecidos para la alimentación. Al vaso le gusta el orden. Desayunar a una misma hora, merendar, comer, almorzar. Es decir, los alimentos que se vaya a comer alguien, que sean a una misma hora. Una hora del desayuno, del almuerzo, una de la comida, una de la merienda, una de la cena. Tener los horarios que se vaya a tener de comida establecidos. A una misma hora eso va a hacer que haya un mayor equilibrio en la homeostasis del cuerpo y se pueda regular la activación de tanto las hormonas necesarias para el metabolismo de la digestión como para que todo el cuerpo esté ya preparado para esta adecuada digestión y asimilación adecuada. Bueno, el espíritu que vive en el vaso es el que se denomina Yi. El Yi, ese también se le llama alma creativa. Tiene que ver con creatividad de cosas funcionales. Si bien el espíritu del corazón tiene que ver con creatividad de cosas bellas, estéticamente hablando, el espíritu del vaso con cosas funcionales, cosas que sirvan técnicamente para algo, que tengan una función en las actividades de la vida diaria, que incluso faciliten la vida. Entonces, tiene que ver con la capacidad de poder concretar ideas, planes, tenerlos en mente y ¡fum! Ya estarlo concretando, ya estarlo haciendo, ya estarlo ejecutando, ya estarlo realizando. Entonces, este espíritu también es muy importante para poder llevar a cabo las cosas que se piensan, para manifestar los deseos y poder tener la energía física y encaminarla a un objetivo. Entonces, alma creativa se ve afectada, ya sabemos, con todo eso que tiene que ver con estilo de vida inadecuado, dormir tarde en la noche o dormir muy noche, desvelos frecuentes, alimentos inadecuados, todo lo que ya dije. Entonces, esta que tiene que ver con creatividad y con la armonía en las emociones del vaso, es decir, que haya precaución, que haya asimilación de las cosas académicas, las da el vaso. Por eso se dice, asciéndelo claro hacia la cabeza, para dar claridad mental y poder tener enfoque y buena retención de memoria. Ahora vamos con el pulmón. El pulmón, su función principal es que es el maestro de la energía. Y como maestro de la energía, se dice que la energía del cielo entra a través de la nariz hacia el pulmón, mientras que la energía de la tierra a través de la boca pasa al estómago, el estómago la manda al vaso y el vaso sube lo más sutil y claro a la cabeza y al pulmón. A la cabeza para dar claridad mental y al pulmón para reunir la energía del cielo con la de la tierra, condensa una nueva energía y en el pulmón se produce el Songshi pectoral, la energía que es la unión de la energía del cielo con la de la tierra, que va en los alveolos pulmonares cuando llega la sangre desoxigenada, junto con el oxígeno que oxigena la sangre, va la energía Sonchi pectoral, que es la unión de la energía del cielo, la de la tierra condensada, y va a lo largo de todo el cuerpo en la circulación mayor, ya junto con, impulsada por el corazón, en los vasos sanguíneos, que son la extensión del corazón. Entonces va a ser muy importante el pulmón como maestro de la energía para que todo el cuerpo tenga buena cantidad de energía. Ahí va directamente por él y a través de los vasos sanguíneos del corazón la energía del cielo y la de la tierra. Y el espíritu que tiene que ver con el pulmón es uno al que se le llama el Po o alma corpórea. De hecho, se dice que es el que da la capacidad de tener sensaciones físicas, de sentir frío, calor, de sentir incluso dolor. Por eso cuando hay un exceso de sensibilidad o una falta de sensibilidad, se activa el Po. Cuando hay una lesión del cuerpo físico, se activa el Po. Cuando hay problemas de motricidad, tanto fina como gruesa, de coordinación, se activa el Po. Entonces, el Po tiene que ver con el cuerpo físico. Y bueno, ya sabemos que el pulmón se afecta por la tristeza, también en deficiencia. Mientras que vamos ahora al elemento agua. El elemento agua tiene que ver directamente, sobre todo con los riñones y la vejiga, y la función más importante de este elemento, por eso se le llama el guardián del tesoro, resguarda la energía ancestral. Entonces, el yin esencial heredado, que justo cuando el óvulo se unió con el espermatozoide y salió una chispa que abrió una puerta en el cielo,
Esa puerta en el cielo se llama Mingmen y permite que baje el espíritu del nuevo ser y vienen todos los ancestros paternos y maternos y junto con ese nuevo espíritu lo abrazan y entran con él a las células que empiezan en ese momento a reproducirse. Esta energía tiene que ver con todo el crecimiento, desarrollo normal, sexualidad, todo lo que tiene que ver con el riñón, pero controla un espíritu que se llama el chi. Y el espíritu chi es un espíritu muy importante porque es el que da la voluntad por vivir, la voluntad por permanecer vivo, la voluntad por hacer las cosas, el empuje, el ánimo por querer lograr algo. Entonces lo da este espíritu que es el chi, voluntad por vivir. Entonces, bueno, tenemos que recordar de acuerdo a este enfoque que el pulmón es el maestro de la energía. Y ustedes recuerdan sus funciones, ya, estas de forma general y de su espíritu. Entonces es el maestro de la energía. ¿Cómo para activar cualquier emoción tiene que estar el pulmón trabajando bien porque es el que va a dar la unión de la energía del cielo y de la energía de la tierra? Entonces va a ser muy importante que se realicen ejercicios de rehabilitación respiratoria, no solo por los problemas actuales que ha habido, digamos, con el COVID y que ha generado mucha alteración en bueno, en los pulmones y sobre todo en el volumen respiratorio, sino por las posturas que ya antecedían esto, por todo lo que ya vimos que causa deficiencia. Entonces, es muy importante como parte inicial del tratamiento indicar a la persona que realice movimientos de inhalación profunda, haciendo movimientos físicos y exhalación combinados con los movimientos, tanto de inhalación como exhalación, y que los repita 10 veces en la mañana, 10 veces en la tarde, 10 veces en la noche, y le indicamos las series de ejercicios y los hacemos junto con la persona para que los pueda observar, ver y que vaya sintiendo cómo sus músculos intercostales, cómo su diafragma baja, sus músculos se estiran, permite una mayor capacidad ventilatoria y con ello una mejor llegada de la energía del cielo y de toda la respuesta sistémica de nuestro tratamiento. Entonces aquí puse algunos de los ejemplos de los ejercicios más comúnmente utilizados en rehabilitación, sobre todo pulmonar, para mejorar directamente no solo la postura, el descenso del diafragma, la mejor fuerza en los pulmones, porque va a activar que haya una mejor entrada de oxígeno, sino que también van a ver que mejora muchas cosas en el cuerpo físico, en el ánimo, al estar mucho mejor oxigenado y trabajando mejor las cadenas musculares, vamos a ver un equilibrio más rápido en muchas cosas a nivel sistémico que tal vez la persona ni había pensado que se podía mejorar. Entonces, aquí pongo algunos de los ejemplos. Recordemos, generalmente se evalúa a la persona desde la primera sesión, que haga los movimientos, que vea cuántos puede completar, cuántos no, y que poco a poco los vaya aumentando o haciendo completos. Y que si se puede poner boca arriba, tomando su pecho con una mano, su abdomen con otro, y haciendo los movimientos de inhalación y exhalación para que sienta que cuando inhala, tiene que sacar el abdomen lo más que pueda para que descienda el diafragma. Y cuando exhala, el abdomen tiene que sumirse y hundirse. Como algunas personas a veces inhalan, alzan los hombros y aprietan el abdomen, es decir, lo hacen al revés. Al presionar el abdomen, pues también comprimen el diafragma y entra menos oxígeno. Entonces, a veces incluso se les pide que ponga después de cierto tiempo un poco de peso y un poco de inclinación para que pueda hacer más fuerza en esos músculos abdominales y que descienda mucho mejor el diafragma. Y se le evalúa sesión tras sesión, primero a unos pocos centímetros, que tan fácilmente puede apagar soplando una vela. Y al cabo de algunas sesiones, tiene que ya poder hacerlo a 1 metro. El apagar con un soplido, fácilmente, la vela a 1 metro o incluso un poco más. Incluso cuando a alguien se le dificulta mucho el coordinar la inhalación y la exhalación con el movimiento abdominal, se le pide que también haga el movimiento de presionar con alguna sábana, toalla o alguna tela larga, ir caminando y ir haciendo las inhalaciones y exhalaciones
ayudándose de la toalla para ir presionándola solo cuando tenga que hacer la exhalación y permitirla ligera y holgada cuando haga la inhalación para que vaya en armonía con los músculos abdominales. De tal forma que al mejorar la respiración se mejorará la postura y con ello la entrada de la energía del cielo. Entonces, el primero que se va a activar de forma general va a ser el canal de pulmón, que sabemos que es el maestro de la energía. Vemos aquí el canal de pulmón, cómo inician los pulmones. Una rama baja al intestino grueso, asciende. De hecho, está de inicio también ahí en el intestino grueso, asciende hacia los pulmones, va hacia la garganta y después emerge de la línea media anterior, se hizo un lateral, un zoom por debajo de la clavícula. Vean cómo pasa por las fibras anteriores del deltoides, a un lado del bíceps braquial, a un lado del tendón del bíceps braquial y del tendón del braquial anterior, y también ligeramente medial al supinador largo, y llega prácticamente en la muñeca, hace un pequeño, casi zigzagueo, podríamos decir, un pequeño pico, y llega hasta el ángulo unguial externo del dedo pulgar, ese canal. Entonces, su acoplado es el intestino grueso. Vean cómo inicia en el dedo índice, asciende por el dorso del brazo, pegadito al supinador largo, luego va directamente ya en el punto más, hacia un lado lateral, ya cuando flexionamos el codo, en la puntita del pliegue del codo al flexionarlo ahí podemos sentir. Vean cómo se va muy medial, prácticamente toca ya subiendo hacia arriba la vez deltoidea y como todos los yang, va hacia atrás y toca Dumai 14 en el borde inferior de la apófisis espinosa de C7. Y luego va hacia adelante, hacia la clavícula y asciende hasta prácticamente la fosa nasal contraria, bordeando la boca. Entonces, todo ese trayecto es importante. Vean, su trayecto interno pasa por los pulmones y llega al intestino grueso. Ahora, esos dos canales son importantes que estén libres, el canal tendinomuscular de pulmón e intestino grueso. Es decir, podemos ir haciendo masajes buscando puntos dolorosos y quitamos la tensión de donde haya puntos dolorosos para que fluya bien el estímulo que vamos a hacer. Ahora, como vamos a localizar algunos puntos, tenemos que tener claro qué es lo que definimos como Kun. Entonces, Kun es una medida que se utiliza en medicina tradicional china. En general es la distancia transversal que hay entre la falange proximal y distal de nuestro dedo pulgar o de nuestro dedo medio al flexionarlo, la distancia de un pliegue y otro, que generalmente coincide con la distancia de la falange proximal y distal del dedo pulgar. Le podemos llamar Kun, Sun, Suen, se le llama de diferentes formas. Y una distancia más pequeñita es un fen. Un fen es 0.1 sun. Si nosotros hiciéramos la analogía, lo que 1 milímetro es a 1 centímetro, un fen es a un kun. Es la décima parte de un kun. Y si hacemos medidas en general, decimos un kun es la distancia transversal del pulgar. 1.5, la distancia transversal entre el índice y el medio. 2, la distancia transversal entre el índice, medio y anular. Y 3, muy relajados los dedos, la distancia transversal entre el índice, medio anular y meñique. Entonces son 3 zonas. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que las medidas son individuales para cada paciente. Es decir, aunque yo tenga mis medidas de mi mano, si llega alguien más grande, no lo voy a medir con los míos. Son con los del propio paciente, porque es más grande o más pequeño que yo. Entonces, siempre, siempre, siempre es con las medidas del paciente. Si el terapeuta o quien va a medirlo mide sus manos y mide lo mismo, podría comparar con el cuerpo de la persona también. También tenemos medidas estandarizadas. Por ejemplo, esas se utilizan sobre todo cuando alguien subió de peso, está edematizado o por alguna razón su piel se ha estirado, como en el caso del embarazo. Bueno, solo para ubicación de puntos no funcionaríamos nunca en embarazo, en esas zonas, pero es como para ubicar puntos que se han estirado. En algunas zonas donde la piel se haya elongado, pues ya no va a coincidir lo de los dedos. Y se utilizan más bien medidas estandarizadas. Ahora, vamos a empezar con algunos puntos. Cuando hay exceso de cansancio, cuando hay palidez, cuando hay falta de memoria, cuando hay incluso pérdida de creatividad, la persona se ve pálida, su lengua pálida, blanquecina. Es decir,
todos los signos de debilidad y fatiga, primero podemos romper estancamiento de hígado y tonificar vaso. Y el punto de tonificación de vaso es este, vean, es en el dedo pulgar, bueno, prácticamente en el primer ortejo, en el dedo pulgar del pie, en ambos pies. Entonces tenemos articulación metatarsofalángica distal. Y el punto está justo entre la división de la piel de la planta y la piel del dorso. Entonces en la articulación metatarsofalángica distal, ahí estimulamos con masaje, con moxibustión, estimulamos en dirección de las manecillas del reloj para tonificar y rompemos estancamiento en Tai Chong. Recuerden que hígado es el órgano que tiene que depurarlo todo. E hígado 3, que es este punto que se llama Tai Chong, es el punto más importante para drenar hígado y romper estancamiento. Romper estancamiento de sangre, energía, líquidos corporales y emociones. Cualquier cosa que duela es estancamiento. Si alguien tiene un hematoma y duele, pues es estancamiento de sangre, duele por el estancamiento de sangre. Pero puede doler por estancamiento de líquidos corporales, puede doler alguna emoción. Alguien que recuerde algo aunque ya hayan pasado muchos años y sienta todavía lágrimas en los ojos o sensación de llorar, el nudo en la garganta al recordarlo, es algo que todavía duele. Entonces hay que romper el estancamiento. Y este es el punto más importante para romper estancamiento de sangre, energía, líquidos corporales y emociones. Pero el Tai Chong también es punto yuan, es decir, todos los meridianos tienen un punto yuan, es el punto a través del cual entra la energía ancestral a cada meridiano. Y los puntos yuan no se dispersan, a menos que sea muy necesario. Entonces, si hay estancamiento, pues es muy necesario. Pero en la misma sesión, una vez que ya se dispersó, antes de quitar la aguja o antes de dejar de hacer el masaje en dispersión, que es rápido en contra de las manecillas de reloj, ponemos un poco más de presión y lo hacemos en dirección de las manecillas. O ponemos un magneto del lado sur, es decir, del lado rojo, 1 o 2 minutos, se hace una vasodilatación y ya está tonificando. O estimulamos al final un toquecito con moxa, un acercamiento, ni siquiera tocamos, un acercamiento con moxa ligero, no excesivo. Pero primero dispersamos, primero rompemos estancamiento y ya al final tonificamos. Por ser punto yuan, eso solo es por ser punto yuan, para que entre con eficacia la energía ancestral y pueda continuar depurando de forma efectiva todo lo que tenga que ver. Entonces, este es un tratamiento para que la persona se pueda integrar mucho mejor, pueda tener mayor aceptación por todo su grupo, integrarse mejor a grupos, para quitar excesos de irritabilidad, excesos de sensación de sentirse atacado, exceso de sensibilidad y evitar la agresión por parte de otros. Tenemos 3 puntos: Sanjin Yao, que es vaso 6, Heshu, que es vejiga 17, y Ganchu, que es vejiga 18. Entonces, vean, Sanjin Yao lo tenemos de la punta más alta del maliolo interno, es decir, del huesito del tobillo. Vean que es por dentro, vean que ahí está el pulgar. Directamente en la punta más alta del maliolo interno, le van a pedir a la persona o ustedes poner sus 4 dedos transversales hacia arriba, que son 3-1, y directamente una línea vertical imaginaria hacia arriba, ahí donde acaben sus 4 dedos, son 3-1 por arriba del maliolo interno, está Sanjin Yao, el punto más hematopoyético del meridiano de vaso, es decir, el mejor punto para mejorar la generación de calidad y cantidad de sangre. Ese hasta lo podemos moxar. Y Heshu y Ganchu, en el caso de Heshu está a nivel de torácica 7, 1.5 es un lateral al borde inferior de la apófisis espinosa, y de Ganchu 1.5 es un lateral a torácica 9. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar los Sun en esta zona? Si se estiró la piel, porque si no se estiró, pues podemos medir sus dedos transversales y vemos cuánto mide y lo ponemos lateral a las torácicas. Pero si su piel se estiró o su postura ha sido con una gran anteproyección de hombros, lo que vamos a tomar en cuenta es el borde medial del omóplato. Y a partir del borde medial del omóplato vamos a lanzar una línea vertical imaginaria hacia abajo y ahí estaremos a 3-1 lateral. Y 1.5 pues es a la mitad de la distancia que hay de la columna al borde medial del omóplato. Y ahí vamos a encontrar tanto Heshu a nivel de torácica 7, que va a estar prácticamente a nivel del ángulo inferior del omóplato,
y gancho a nivel de torácica 9, 2 apófisis espinosas abajo. Ahora, en muchos tratamientos tenemos que dar más seguridad y trabajar el miedo y sus matices. Y tenemos el punto Zhongshuan, riñón 1, que es muy importante para esto, porque riñón 1 es el punto madera del meridiano de riñón, que sería lo que se denomina el punto dispersante, y nosotros no queremos que se disperse el riñón. Así que lo que vamos a hacer es calentarlo con moxa o poner compresas calientes aquí. Y ya que se calentó bien, ponemos las calcetas y envolvemos para que lo que hagamos arriba no se nos disperse, sino que esté bien contenido el calorcito y no haya frío ahí. Entonces recuerden, aquí está la imagen de Zhongshuan. Vean, está prácticamente está en la planta del pie, como en la unión del tercio medial con el, con el, con el tercio anterior. Y ahí hasta podemos presionar y sentir un huequito. Ahí no le vamos a presionar tanto, vamos a calentarlo con moxa o con una compresa caliente. Podemos adicionar, ya que es el punto yuan del meridiano Tai Chi, para que entre con más fuerza la energía al meridiano de riñón. Vean que está entre la punta del malleolo interno y el tendón de Aquiles, justo en la mitad. Ahí. Y vamos a estimular Chen Chu. Chen Chu está a 1.5 sun lateral del borde inferior de la apófisis espinosa de L2. Pues sentimos el borde inferior de L2 y nos vamos a los lados 1.5 sun bilateral, de los dos lados. Y este punto es para activar que vamos a trabajar, pueden ser miedos de hace muchos años, o sobre todo, o más de 21 días, que ya sería crónico, pero pueden ser de hace muchos años que no se hayan trabajado, y aquí nos va a indicar que activando este punto vamos a trabajar algo crónico. Lo calentamos también, podemos poner compresas calientes o calorcito con moxa. Chenchu es vejiga 23. Lateral a Chenchu está Chichi, ese está 3-1 lateral. Y Chichi es justo el punto para dar más voluntad por vivir, más ánimo, quitar el miedo, quitar la inseguridad, quitar la sensación de no merecer. Entonces es para sentirse merecedor, para tener valentía, para quitar miedo, para tener empuje, para empoderarse. Y justo en el centro, es decir, justo abajo del borde inferior de la apófisis espinosa de L2, tenemos el punto Minmen, Dumai 4, que es un hombre que tiene la puerta que se abre en el cielo cuando baja el espíritu que va a entrar a las células que se empiezan a reproducir. Y este punto, vean que hasta su traducción es puerta de la vida. Es un punto muy importante para activar energía ancestral. Entonces, estimulando suavemente, con un calor ligero, suave, poco a poco, esta zona y la cicatriz umbilical, que es Renmai 8, moxamos también. Incluso podemos poner sal y moxa directa, bueno, indirecta, un poquito para que se caliente y se elimine humedad, o con el puro de moxa acercarlo, o poner también nuestra compresa caliente atrás y adelante, y envolver, cubrir con algo calientito, podemos envolver mientras esté el calor, todo el cuerpo, si es que lo hiciéramos con compresas. En el caso de poner la moxa así indirecta, tenemos que tener cuidado porque de un momento a otro se va a calentar la sal. Tenemos que ya tener preparada una cucharilla de metal para quitar la sal junto con la moxa, porque se forma un terrón de sal en la sal. Es con esa precaución. Entonces, el punto Renmai 8 lo estimulamos también. Si lo vamos a hacer con moxa y con sal, pues ya que quitamos lo de atrás, volteamos al paciente, le pedimos que se voltee y ponemos ya la moxa hasta que sienta el calor agradable. Tantas veces como sienta agradable y que se haya calentado el punto. Entonces, bueno, estos tratamientos son muy importantes. Ya vamos a ver algunos de los puntos que se utilizan para los espíritus, para el Chen, para el Hun, para el Yi, para el Chi. Bueno, el del Chi ya lo vimos un poco, pero tenemos que recordar que tenemos nuestros matices emocionales y las emociones en expresión saludable, en exceso y en deficiencia. Entonces, a nivel de torácica 3 tenemos pulmón, torácica 5 corazón, torácica 9 hígado, torácica 11 vaso y L2 riñón, que de hecho que vimos hace ratito, vejiga 52 es chichi. Entonces aquí a nivel de 3, un lateral al borde inferior de la apófisis espinosa de torácica 3, el punto para, si lo calentamos, activar para quitar tristeza y melancolía, y si lo funcionamos para quitar egocentrismo.
y dispersar. Para egolatría, egocentrismo, megalomanía. En el caso a nivel de la torácica 5, tenemos Shentan, vejiga 44, tracción lateral, es para activar alegría. Casi siempre aquí va muy bien con aceites de cítrico, sobre todo de bergamota o naranja, aceite esencial, frotar, estimular, y RENMAI 17, que es el modo de reflejo anterior de pericardio. Podemos estimular el 17 y el 14, que es el de corazón. Y esta zona, estimularla con aceites de cítricos, va muy bien para ir mejorando y equilibrando, ya sea que esté en exceso o en deficiencia. Gracias a que los cítricos son estimulantes suaves de drenaje linfático, estimulantes suaves de también mejorar la alegría, incluso la felicidad. Pues van muy bien con cítricos estos puntos. O con diapasones terapéuticos, el 440, es los GERS a los que trabaja el corazón. Estimular estos puntos con diapasón 440, lo hacemos resonar y lo ponemos sobre el punto, tratando de evitar tocar completamente la horquilla. Lo ponemos sobre el punto, en este caso Shentan, y sobre RENMAI 17, en el centro del esternón a nivel del cuarto espacio intercostal, o RENMAI 14, 2 zoom por abajo de la base del apéndice sigmoides del esternón. Va excelente para mejorar la alegría por vivir y sobre todo mejorar las funciones del corazón en general. Y a nivel de torácica 9, pues Hunmen, que es la puerta del Hun de los futuros potenciales posibles. Va excelente con aceite de lavanda. También los diapasones van muy bien, pero aquí también la ventosa terapéutica. Entonces, la ventosa terapéutica va ideal, incluso si hubiera mucho calor en hígado, ira, frustración, alguien que, ay, no descansaré hasta vengarme, que tenga ese resentimiento y ese coraje y hasta se le esté yendo la vida en pensar en cosas que le generaron algún malestar y que quiere vengarse, pues deja de vivir por eso y ahí va muy bien ventosa, incluso ventosa poniendo una rebanada de papa para refrescar un poco y después ya la ventosa, va ideal. Pero bueno, el aceite de lavanda también, el masajito en dispersión en esta zona va ideal. La aguja de acupuntura en dispersión también va muy bien en este punto, que es vejiga 47, y en vejiga 18, que está 1.5 zoom también lateral a torácica 9, que es el punto para padecimientos crónicos de hígado, que es gancho. Y a nivel de torácica 11, Yiche, vejiga 49. Está relacionado sobre todo con la preocupación, pero también con el obsesionarse con cosas, con incluso no dejar descansar la mente. E incluso Yiche, cuando lo estimulamos con Pichu, es decir, con vejiga 20, está al mismo nivel, es decir, a nivel de torácica 9, pero 1.5 son, va a ir muy bien para mejorar digestiones, alteraciones metabólicas y tranquilizar la mente. Y Chichi, que ya lo habíamos visto, que es directamente el punto relacionado con muchos malestares que tienen que ver con falta de voluntad por vivir, autoestima alterada o problemas también relacionados con miedos, inseguridades o devaluaciones. Entonces, estos puntos son muy importantes tratarlos para mejorar las condiciones emocionales y sobre todo los podemos trabajar tanto con masaje como con acupuntura, con moxibustión, con ventosa terapéutica, con diapasones terapéuticos y vamos a tener un gran resultado desde el inicio en nuestros tratamientos. Entonces, por el momento, dejo esta plática aquí para que si tienen algún comentario, por favor háganoslo saber y podemos irlo integrando, pero la dejo aquí y preferimos hacerlo grabado para que lo pudieran repasar y ver con calma y cada quien a su tiempo. Traté de ir algo rápido para que pudiéramos tocar bastantes temas, pero por favor háganos llegar sus comentarios y pónganlos en práctica. También les vamos a enviar un par de videos, sobre todo de tanto la ventosa con la papa que di como ejemplo, ya realizándolo en práctica, y de la localización de los puntos.
Muchas gracias por su atención y los esperamos próximamente en alguna otra sesión. Y si les interesa algún tema en especial, háganoslo saber. Muchas gracias.